Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva temporada en Divino Canal. Y lo hacemos para hablar de San Ramón Nonnato. Su propio nombre indica su historia de vida, porque Nonnato significa no nacido. Y es que Ramón nació por una cesárea que le practicaron a su madre cuando ésta ya había muerto. En consecuencia le llamaron Ramón. Digo en consecuencia porque Ramón quiere decir protegido por la divinidad. Ra significa divinidad y Mon quiere decir protegido. No cabe ninguna duda, por tanto, de que después de tan accidentado nacimiento, Ramón Nonnato estuvo protegido por la divinidad. Sobre el lugar en el que nació existe cierta controversia, porque la tradición siempre situó su nacimiento en el pueblo de Portel, en Lérida, España. Sin embargo, y teniendo en cuenta los datos del Archivo Vaticano, se deduce que nació en Montfort, un pueblo de la provincia de Valencia. También existen discrepancias sobre su fecha de nacimiento. Hay historiadores que afirman que nació en el año 1200 y otros que en el año 1204. Lo cierto es que nació en el seno de una familia de nobles, ya que poseían tierras y cuantiosos bienes. Fue un gran estudiante y su sentido de la espiritualidad, como suele ocurrir con los grandes santos, lo desarrolló a una edad muy temprana. Y lo hizo mostrándose muy piadoso con las personas menos favorecidas económicamente. El padre de Ramón percibió esa religiosidad de su hijo muy rápidamente e intentó, a su manera, desviarle de ella. Y es que su padre no quería que su hijo consagrara su vida a Dios. Como digo, el padre toma medidas y lo envía a pastorear ovejas y otros animales en una de sus propiedades. Ramón, que por aquel entonces era un niño de 8 años, obedeció a su padre. Y así estuvo, pastoreando animales hasta los 18 años. A esa edad oyó hablar de un tal Pedro Nolasco y también se enteró de que éste había fundado una orden religiosa, la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced. También le contaron que Pedro Nolasco había creado la Orden de los Caballeros de la Merced. Estos tenían la misión de rescatar personas cautivas, personas que habían sido secuestradas y vendidas como esclavos por los musulmanes. Ramón Nonnato quiso conocer a Pedro Nolasco. Su interés no era otro que formar parte de sus misioneros. Pero como ya sabéis, había que salvar la oposición de su padre, algo que consiguió el padrino de Ramón, el conde de Cardona. Cuando Ramón ya formaba parte de la orden mercedaria, fue nombrado redentor en Argel. Allí liberó a varios cristianos, pero llegó un momento en que se quedó sin dinero con el que pagar el rescate de un cristiano. Ramón no se lo pensó y como solución al problema se entregó a cambio del rehén, en espera de ser rescatado por sus compañeros. Y algo muy doloroso para él fue ver cómo sus compañeros de celda sufrían enfermedades, cubrían sus cuerpos con llagas, padecían hambre, eran azotados. Él mismo fue esclavizado y pasó todo tipo de penurias. Aun así, tuvo ánimo para predicar la fe cristiana entre los cautivos. Esta labor fue muy importante, porque podía darse el caso de que debido a los sufrimientos que padecían los cautivos y a la intolerancia religiosa de los musulmanes, muchos cristianos terminaran por renegar de su religión. Los propios musulmanes eran conocedores de la importancia de su labor entre los cristianos, así que intentaron convencer a Ramón con azotes para que no siguiera predicando. Pero Ramón no abandonó su tarea, así que cerraron la boca de Ramón cosiéndola con un candado, el cual solamente abrían para darle de comer.
Después de 10 meses, Ramón fue rescatado por los caballeros de la Orden de la Merced y consiguió volver a España. Fue el primer cardenal mercedario, aunque no llegó a recibir el capelo cardenalicio de manos del Papa Gregorio IX, porque Ramón falleció antes de ese momento. Murió mientras que se dirigía a Roma, y es que el Papa lo había mandado llamar para que colaborara en la dirección de la Iglesia. Parece ser que durante el camino en Cardona sufrió unas fiebres altísimas y estas fiebres le provocaron la muerte. Era el 31 de agosto del año 1240. Tenía 36 años. Sus familiares reclamaron sus restos, pero no fueron los únicos. También lo hicieron representantes de la Iglesia y el mismo San Pedro Nolasco, que si recordáis fue el fundador de la Orden de los Caballeros de la Merced. Todos tenían sus motivaciones para reclamar sus restos, así que buscaron una curiosa solución. El cuerpo del santo fue cargado a lomos de un asno y establecieron que, según la dirección que el asno tomara, ese sería el lugar de su enterramiento. El asno finalmente se dirigió al pueblo de Portel y allí fue donde llevaron el cuerpo de San Ramón Nonato a la iglesia de San Nicolás del Portel, en donde 5 años después de su muerte se construyó el convento San Ramón del Portel. Desgraciadamente, durante la Guerra Civil Española, las tropas republicanas profanaron el convento y su tumba. Los milagros por intercesión de San Ramón Nonato se relacionan con los partos difíciles o en aquellos en que suponen un riesgo para madre e hijo. Es invocado tanto por la madre como por los médicos que deben atender el parto. También es invocado por las personas que son objeto de calumnias, falsos testimonios. Cuida de los recién nacidos, fortalece la fe cristiana en aquellas personas que sienten cierta debilidad en esa fe. También es protector de los animales domésticos y de los que viven en granjas. San Ramón Nonato fue canonizado en 1657 por el Papa Alejandro VII. Su día festivo es el 31 de agosto, día de su fallecimiento, pero en Puerto Rico y en algunas localidades de Venezuela, como es El Morro de Puerto Santo, y de España, como es Santa Cruz de Castrelo, lo festejan la primera semana del mes de septiembre. Existen ciudades que llevan su nombre. Esto es así en España, Canadá, Argentina, Brasil, Costa Rica. Si hay algún país que no haya mencionado, lo podéis añadir en comentarios. Igualmente, si podéis aportar algún dato que yo no haya comentado, pues también será bienvenido. Que tengáis una feliz semana y hasta el próximo día.